compañeras, compañeros. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo ciclo de formación sindical. Le damos también la bienvenida a Mario. Mario, gracias por estar. Estamos listas y listos para escucharte. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación a participar de este segundo ciclo de formación sindical de la Escuela Sindical de UPCN. Quiero agradecer especialmente a la dirigencia de UPCN, a Marcela Manuel, de quien recién escuchamos este mensaje, que agradezco mucho, y a todos ustedes, compañeros y compañeras, por participar de esta actividad, y espero que resulte la misma de utilidad para todos nosotros. Quiero agradecer también a Germán del equipo técnico, al operador, realmente por la excelente predisposición y la ayuda para llevar adelante técnicamente esta actividad. Así que es un gusto poder participar de una actividad de una organización tan importante como UPCN. Así que voy a comenzar con la temática que nos reúne en este ciclo de charlas, vinculadas precisamente con el mundo del trabajo hoy, y para comenzar con la actividad y para empezar a hablar de una temática tan profunda y tan relevante como el mundo del trabajo hoy en día, creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contexto precisamente, en el contexto de las relaciones laborales en general y en el contexto de este mundo del trabajo durante esta pandemia que está golpeando a la humanidad, y también empezar a pensar precisamente en la pospandemia y ver cómo nos encontramos situados para encarar la temática. Lo primero que creo que para analizar el mundo del trabajo hoy en día que tenemos que tener en cuenta es precisamente el marco que rodea al mundo del trabajo. Y yo voy a hablar de categorías, de definiciones, porque me parece que es muy necesario conceptualizar algunas ideas. Y precisamente nosotros nos encontramos en lo que a mí me gusta denominar, y no porque sea positivo esto, sino para fijar bien el parámetro de contexto, en una hegemonía deslaboralizadora. ¿Qué quiere decir esto? Que hay paradigmas, o sea, ejes prevalentes que van marcando ciertas cuestiones y que hay una construcción de sectores opuestos precisamente al mundo del trabajo, y más precisamente a los y las trabajadoras, que tratan de continuamente generar criterios de deslaboralización. Frente a esto, precisamente, es que también me propongo llevar adelante lo que denomino un enfoque crítico tutelar, vinculado con la idea fundamental del pensamiento crítico, jurídico y no jurídico. El pensamiento crítico un poco se propone, o fundamentalmente se propone, romper con ese positivismo vigente, con un universalismo, con la idea de construir ideas como si fueran universales e inmutables y supuestamente científicas, y precisamente en lo que nos ocupa a nosotros para avanzar en esa deslaboralización del mundo del trabajo. El pensamiento crítico no solo se queda en las opiniones, sino que va a considerar precisamente el conocimiento y cómo se transmite el conocimiento, ¿no? Lo que científicamente se suele llamar epistemología, ¿no? Porque hay un conocimiento, pero también hay formas de transmitirlo. Y me parece que ese es un gran desafío para el mundo del trabajo y específicamente para las organizaciones representativas de los trabajadores, concretamente los sindicatos, para avanzar en esa idea. Lo que nosotros necesitamos es avanzar en una mejor y más profunda explicación de la importancia del trabajo, y yo pongo mucho foco en el trabajo dependiente,
que es lo que hace precisamente a la categoría de laboral, para también poder avanzar, como dicen los teóricos del pensamiento crítico, en predicciones que no son ni van a ser adivinaciones, pero sí predicciones, proyecciones de distintos escenarios para avanzar precisamente en la defensa del mundo del trabajo, que como dice el artículo 14 bis de nuestra Constitución, la protección del trabajo en sus diversas formas no es otra cosa que la protección de los hombres y mujeres que trabajan día a día en el sector público, como el caso de ustedes, compañeros y compañeras de UPCN, o en el sector privado en las distintas actividades. Y por eso yo les hablaba de categoría, ¿no? Y cuando hablamos de categorías y de precisar categorías, técnicamente a esto se lo llama taxonomía, ¿no? Y construir precisamente una taxonomía laboral, reconstruir, fortalecer los conceptos del trabajo. No estoy hablando de cambiarlos, ojo, no estoy hablando de cambiarlos ni de dejarlos de lado, porque la esencia del derecho del trabajo es la misma y es sustancial desde hace aproximadamente los 150 o 200 años que nosotros podemos empezar a hablar de la nueva cuestión social vinculada al mundo del trabajo como consecuencia directa de la revolución industrial. Y precisamente digo, establecer nuevas categorías, esto que se suele llamar técnicamente taxonomía, establecer esas categorías para fortalecer el discurso laboral, para fortalecer el discurso laboralista, que no es otro que el de buscar parámetros tutelares, parámetros de protección para los más vulnerables en las relaciones laborales, que son las y los trabajadores. Y cuando hablamos de esto, ¿y por qué voy tanto encima de esta idea de categorías? Porque muchas veces, y precisamente desde los sectores que llevan adelante y quieren avanzar en esta y ser esta hegemonía deslaboralizadora para recortar derechos desde un enfoque prioritariamente economicista, o como estamos viendo en el actual, casi exclusivamente economicista, les voy a dar algunos ejemplos de determinados conceptos o parámetros que si nosotros no fortalecemos en un sentido laboral y laboralista, muchas veces terminan siendo cascarones vacíos que licúan conceptos o que nos plantean la inacción frente a las realidades. Un ejemplo es el tripartismo. Yo tengo también un enfoque crítico tutelar sobre el rol de la OIT. Nosotros a menudo escuchamos hablar del tripartismo en el seno de la OIT. Y es muy interesante y muy valioso que en un organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, se hable de tripartismo. Pero ese tripartismo hoy en día, en el marco de una hegemonía deslaboralizadora, lo que nos está mostrando a menudo es una falsa igualdad. Miren, la OIT es la única organización de Naciones Unidas, el único organismo internacional que tiene una representación tripartita, o sea, de estados, de las organizaciones de los trabajadores y de las organizaciones empresariales. Ahora bien, si nosotros tenemos en claro que de los 187 países que integran la Organización Internacional del Trabajo, se entiende en términos de relevamientos y de datos objetivos que el 75% de los gobiernos de los estados siguen paradigmas neoliberales. Si nosotros vemos que de los 187 países que integran la Organización Internacional del Trabajo, las representaciones sindicales verdaderamente fuertes, sólidas, con capacidad de representación efectiva, negociación y eventualmente conflicto, no llegan a 20, según relevamientos que podemos hacer. O sea, y entre los cuales, afortunadamente, todavía se encuentra la República Argentina. Mejor dicho, el movimiento sindical argentino. Ahora, por otra parte, la representación de los empleadores, lo que técnicamente se llama el grupo empleador,
tiene una homogeneidad y también en términos generales comparte esos paradigmas neoliberales desreguladores en un sentido desprotectorio para las y los trabajadores. Esto es lo que nos demuestra que tenemos un tripartismo, sí, pero como me gusta señalar, es un tripartismo desbalanceado. Y esto ha generado y sigue generando efectos y consecuencias también en lo que va produciendo la Organización Internacional del Trabajo. Y esto no está en la idea de, como digo yo, tirar por la ventana a la Organización Internacional del Trabajo, pero sí, como me referiré dentro de unos breves minutos, avanzar en una regulación, en una tutela normativa más rigurosa, porque estamos viendo también la producción de elementos que no tienen un carácter normativo riguroso desde el seno de la OIT, como ya me referiré. Y vuelvo a la temática de las categorías laborales, de esta taxonomía laboral, porque también hay conceptos que nosotros tenemos que desmenuzar. Hace pocos días me invitaron a dar una charla sobre futuro del trabajo y trabajo del futuro. Y esta cuestión, que parece una cuestión semántica, no es menor para nada. Precisamente en línea con un compañero de UPCN que también ha trabajado esta temática, me refiero a Omar Outón, seguramente ustedes lo conocen desde ya, preferimos hablar del trabajo del futuro y no del futuro del trabajo. Sin embargo, es un concepto que también desde el año 2017, ya en los preparativos del centenario de la OIT, se empezó a hablar de una comisión para el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo lo tenemos muy internalizado, pero cuando pensamos o deconstruimos ese concepto, vamos a ver que nos está hablando de un futuro, el futuro del trabajo, brindándonos o mostrándonos una potencial incertidumbre, no nos da certezas sobre el trabajo. Y me parece que nosotros, los que estamos comprometidos con el mundo del trabajo, los que participamos de la vida de las organizaciones sindicales, tenemos que apuntalar el otro concepto, el de trabajo del futuro, porque el trabajo del futuro contempla la posibilidad de que el trabajo se desarrolle de distintas formas, pero no deja de lado la existencia del trabajo. El trabajo podrá cambiar. De hecho, hoy en día estamos atravesando, en términos generales, pero con distintas características en los distintos países, la cuarta revolución industrial. Miren si ha cambiado el trabajo en el mundo, ¿no? Tantas veces se ha hablado de estas incertidumbres. Se llegó a hablar allá por el año 92, 93 del fin del trabajo y sin embargo no ha terminado, va cambiando y la mitad de la biblioteca dice que destruye puestos de trabajo y la mitad de la biblioteca dice que se crean. En realidad es un trabajo simultáneo. Cuando hay grandes innovaciones tecnológicas hay destrucción, hay pérdida de puestos de trabajo, pero también surgen otros que a menudo no concebíamos. Por eso pongo tanto énfasis en esto de hablar del trabajo del futuro, porque no es solo una discusión tecnológica. Cuando yo planteo este enfoque crítico tutelar, también estoy planteando un enfoque mucho más enriquecedor, mucho más amplio, un enfoque interdisciplinario, un enfoque transdisciplinario que nos permita no quedar anclados o atados solo a uno de los elementos, como se nos plantea hoy en día. Sin embargo, esto no deja de dar lugares a paradojas, ¿no? Y yo lo que quiero acá es tirar algunas ideas para seguir reflexionando desde este enfoque crítico y no aceptar todas las ideas que nos dan como definitivas en ese universalismo supuestamente científico, porque además tenemos otro componente, que son las diferencias entre los países centrales y los países periféricos. A menudo, también desde nuestro país, se analizan las cuestiones y se leen las realidades con lo que se denominan categorías eurocéntricas. O sea, ideas y análisis
que están pensados para los países centrales. Y nuestra realidad es distinta. Y esto se visualiza claramente en términos del impacto de las tecnologías, de lo que hablábamos recién, y de lo que yo denomino una paradoja tecnológica. Por un lado, se nos habla de que se van a transformar todas las cuestiones a partir de la tecnología. Creo que una de las cuestiones que nos ha demostrado la pandemia es que la tecnología no resuelve todo ni reemplaza todo, ¿no? Es muy valiosa la tecnología, es maravilloso poder estar conectados de esta forma, permitirnos acercar de esta forma, pero no quita la presencialidad, la alegría que me daría poder estar compartiendo esta actividad en un ámbito con ustedes y facilitar, ¿no?, un intercambio mayor y una relación mayor. Ahora, vuelvo a la paradoja tecnológica. Por un lado se nos habla del impacto de la tecnología, pero por otro lado, y también desde el seno de la Organización Internacional del Trabajo, se nos plantea como alternativa la economía del cuidado. Que no estoy tampoco en contra de la economía del cuidado ni de la posibilidad de generar puestos de trabajo que puede dar. Pero esa no es la solución, ni es el impacto de la tecnología hacia el futuro que por otro lado nos dicen, ¿no? Una paradoja es una contradicción. Y por un lado tenemos el impacto de la tecnología llega para quedarse, pero por otro lado nos plantean eso, pero nos muestran la economía del cuidado, ¿no? Inclusive advierto los potenciales enfoques sexistas en torno a la economía del cuidado, ¿no? Y después otras paradojas que te dan, ¿no? Se presentan a menudo, como lo que yo denomino la paradoja desreguladora. Porque acá hay otra cuestión que nos va a llevar precisamente a analizar el rol del Estado, ¿no? La regulación y la desregulación. A mí me gusta decir, y he participado, he tenido el gusto de estar ya en un par de cohortes de la Escuela de Formación Sindical y a los compañeros y compañeras que participaban de la escuela, yo les señalaba que tengo la idea y tengo la convicción de que el Estado siempre regula. A veces tenemos confusiones porque no separamos el Estado de los distintos gobiernos que gestionan el Estado de distinta forma. Pero el Estado siempre regula. Y yo suelo hacer una suerte de juego, de trabalenguas con esto. El Estado regula cuando regula, pero también regula cuando no regula. Y también regula cuando desregula. Y miren otra paradoja. Para desregular, ejemplo, las reformas laborales desprotectorias, se tiene que valer de una norma regulatoria que establezca una nueva regulación. Este jueguito de palabras que les planteo tiene que ver también con esta paradoja desregulatoria que primero plantea sacar regulaciones en distintos aspectos, sociales, económicas, sobre todo económico-financieras. Y avanza eso y genera las crisis que se han generado, por ejemplo, en nuestro país, intenta solucionar esas crisis sacándole derechos a los y las trabajadoras. Y sin embargo, el derecho del trabajo, la tutela laboral, la protección laboral, no está para resolver los problemas de la economía. Los problemas de la economía lo tienen que resolver las políticas económicas. El derecho del trabajo puede ayudar y acompañar en un montón de cuestiones, pero no está para ser la variable de ajuste de los errores económicos que se producen. Y les digo algo más. Cuando se dice que el problema es el derecho del trabajo, tácitamente se está diciendo que el problema son los derechos que tienen las y los trabajadores, ¿no? Es lo que llamamos un metalenguaje, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde planteo esta taxonomía laboral de reconstruir, reconfigurar el discurso con los valores y los principios de siempre, pero también dando el debate sin asustarnos, porque, miren, siempre señalo algo. Había un economista que hizo todo un desarrollo teórico, ¿no? Hablando del Estado
la anarquía, ¿no? Recortar derechos, desregular. Ahora, esa lectura económica, siempre lo que se le cuestiona es que no habla de los derechos. Si nosotros queremos discutir con la economía o con la tecnología, solo en términos económicos o tecnológicos, probablemente no ganemos ni avancemos mucho. Nosotros tenemos que discutir desde nuestra lógica y sobre todo en la lógica de organizaciones sindicales que no están en contra de la existencia del capital, pero sí que quieren regulaciones y tutelas para garantizar los derechos de las y los trabajadores. Y precisamente les decía que también hay una taxonomía laboral para el rol que debe jugar el Estado. Y creo que este es un tema estratégico que nosotros tenemos que tener en cuenta, precisamente en el mundo del trabajo de hoy, porque han sido las luchas de siempre, con de algunos matices distintos, pero son las problemáticas que han aquejado al movimiento obrero a lo largo del tiempo. Y precisamente por eso, en su momento, como consecuencia de un trabajo de investigación que tuve el gusto de dirigir, acuñamos algunos conceptos, ¿no? También esta lógica de establecer categorías, porque miren, hemos perdido mucho porque las categorías nos las impusieron otros. Hace un par de días escuchaba, y ustedes recordarán, ¿no?, que al default se lo llamó reperfilamiento, para tener un ejemplo concreto. No se hablaba de default, se hablaba de reperfilar la deuda, y de hecho entramos en default, ¿no? Entonces, digo, las categorías no son menores, porque si no nosotros terminamos hablando muchas veces con el lenguaje que nos impone el grupo de poder hegemónico. Y ahí es donde tenemos que construir o fortalecer, porque tampoco hay que inventar tanto. La idea es precisamente fortalecer nuestro propio discurso. Y yo acuñé esta idea de intervención tal tutelar versus injerencia indebida del Estado. ¿Y por qué hice esto? Porque a menudo, y sobre todo desde la lógica liberal, se plantea que cualquier regulación es mala. Y mire, creo que tenemos que empezar a tener en claro que hay regulaciones que pueden ser excesivas, precisamente esas serán las injerencias indebidas del Estado, pero hay otras que son absolutamente necesarias. Y por eso yo las llamo intervenciones tutelares. Un ejemplo concreto en lo que interpreto y estoy convencido que es la necesidad de promoción desde el Estado de la organización sindical. Esto ha ocurrido en nuestro país. Esto concretamente lo hizo Perón en nuestro país. Y han dicho, no, que el Estado se metía. No es que se metía, el Estado promocionó, y precisamente yo llevé adelante ese proyecto de investigación con otros compañeros y compañeras, precisamente para verificar, para demostrar que la intervención tutelar estatal no vulnera la autonomía sindical. El Estado promociona, pero después debe respetar la vida interna y el libre funcionamiento de las organizaciones, la toma de decisiones por los órganos pertinentes en las organizaciones y, no, para decirlo clarito, no meterse en la vida interna de las organizaciones. Ahora sí debe generar un marco que establezca la forma de organización sindical más tutelar para las y los trabajadores. Esto no es un tema menor, porque no es lo mismo que el Estado promocione un modelo sindical como el nuestro, con personería gremial, con la prevalencia del sindicato por actividad, que promocione, como en Chile, o regule, o haya impuesto, porque hay que decirlo, fue impuesto durante la dictadura de Pinochet, un modelo en el que prevalece la organización sindical por empresa. Y el desafío es mucho más grande todavía, porque hay que promocionar la organización sindical en el ámbito local, en el ámbito regional y en el ámbito internacional o global. De hecho, UPCN participa de la Internacional de Servicios Públicos, de los sindicatos mundiales, sindicatos globales, y muchos de sus dirigentes ocupan importantes cargos en estas organizaciones mundiales.
que en el mundo del trabajo de hoy entiendo que están llamadas a cumplir un rol importante y que hay que seguir fortaleciéndolas. Ahora también tenemos que tratar otros conceptos como el concepto de diálogo social. También un concepto muy promocionado desde la Organización Internacional del Trabajo, parte del trabajo decente, al que me referiré también en esta exposición, y que demuestra también algunas cuestiones que a veces no se dan cuenta. Estoy a favor del diálogo social, pero el diálogo social no puede desconocer ciertas cuestiones. Una de ellas es la existencia de un conflicto inherente a las relaciones laborales, ¿no? Y todos sabemos que hay un conflicto. Sobre todo en nuestro país, las organizaciones sindicales, los que estamos vinculados al derecho del trabajo, entendemos que el conflicto es parte de las relaciones. Nuestra gran preocupación, nuestro gran interés es precisamente encauzarlo, administrarlo, gestionarlo, llevarlo a puntos de equilibrio lo más armonioso posible, en donde trabajadores y empleadores tratemos de hallar una justa composición de intereses. Ahora bien, en el caso del diálogo social que nos plantea el OIT, y esto les va a permitir a ustedes asociar con un montón de cosas que les son familiares, hay un problema. Ese diálogo social no tiene la herramienta que sirve para encauzar el conflicto. Pues yo a veces cuando le explico a mis estudiantes la huelga, yo les digo, ¿ustedes se creen que los sindicatos están todo el tiempo haciendo huelga? No, la huelga es una herramienta y las organizaciones sindicales son muy prudentes en general en el uso de la huelga, porque todos sabemos y es muy fácil empezar un conflicto, pero es difícil llevarlo adelante, sostenerlo y ganarlo, ¿no? Ahora también, como digo yo, hay que tener en claro que el movimiento sindical argentino es uno de los pocos en el mundo que tiene la capacidad de declarar una huelga general y que esa huelga tenga un acatamiento del 97%. Yo suelo decir que debe haber 2 o 3 movimientos sindicales en el mundo que hoy en día tienen esa capacidad. Entonces también tenemos que revalorizar nuestra organización sindical. Y digo, y el problema que hay en el seno de la OIT es que la OIT en el año 2019 cumplió 100 años, pero precisamente por ese desbalanceo, lo que yo llamo ese tripartismo desbalanceado, en 100 años nunca, siempre que digo esto digo, repito, nunca se reconoció formalmente en una norma de la OIT el derecho de huelga. Entonces, cuando ustedes después escuchan a algunos personajes que señalan dialoguemos, sigamos dialogando y sigamos dialogando, y yo sé que el sindicalismo argentino afortunadamente es muy dialoguista, pero también sabe que tiene una herramienta como la huelga. Y este es el problema si nosotros tomamos ese discurso en el marco del trabajo decente que no tiene, porque no está plasmado, y no alcanza para resolver la cuestión los dictámenes del Comité de Libertad Sindical o la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que no tienen facultades interpretativas más allá, esto merecería otra charla, de lo que nos han señalado y nos han confundido en cuanto a sus potestades, para sobre todo observar y cuestionar el modelo sindical argentino. Porque aclaro otra cosa, esas observaciones fueron hechas por el comité de expertos que me pueda merecer, no tiene facultades interpretativas. Y esto no solo porque lo digo yo, sino porque lo ha dicho la propia dirección ejecutiva de la OIT, ya por el año 91, diciéndole que no tenía esas facultades. Esas facultades las tiene un tribunal previsto en la Constitución de la OIT, en su artículo 37, que nunca fue creado. Y la última palabra la tiene la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la interpretación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que hasta ahora ha resuelto 2 casos solamente, en los 100 años de la OIT. Entonces digo, me parece que estas cuestiones hay que tenerlas en claras, sobre todo cuando en este momento histórico de nuestro país se está evaluando o se plantea la creación de un Consejo Económico y Social.
porque hay que tener muy en cuenta los contextos, las experiencias y la realidad de los consejos económicos y sociales y del rol de la OIT fue una hasta determinado momento. Pero nosotros, todos estos fenómenos de desregulación, los empezamos a ver sobre todo a partir de la crisis del petróleo del año 73, que es el momento, el punto de inflexión donde empiezan cada vez más a desarrollarse las ideas neoliberales. Que me voy a permitir una digresión, aunque no tan digresión. Particularmente cuando hablo de estas temáticas, creo que el uso del concepto neoliberalismo, en muchos casos nosotros tendríamos que también establecer categorías para precisarlo más. Yo hago un paralelismo y lo he escrito en algún trabajo, porque muchas veces hablamos del neoliberalismo, pero hablamos del neoliberalismo de la misma forma, una vez más, categorías eurocéntricas, como si estuviéramos en alguno de los países del G7 y hablamos de la misma forma para los países periféricos como Argentina. Y todos formamos parte del sistema neoliberal. El tema que hay que tener en cuenta es que no todo el mundo juega el mismo rol dentro del sistema neoliberal. Algunos están a toda máquina en la cuarta revolución industrial y a nosotros las cuestiones técnicas que nos llegan, en muchos casos, ejemplo, inteligencia artificial, sirven para que haya un montón de chicos y chicas pedaleando 60 kilómetros por día, en vez de aportar la tecnología para cuestiones más duras, más profundas, con mayor valor agregado. Yo hago un paralelismo, si me lo permiten, con el sistema colonial. A ver, cuando nosotros éramos colonia española, nos gobernaba el rey de España, el virreinato del Río de la Plata, todavía ni siquiera nos llamábamos Argentina, era parte del sistema colonial. El Reino de España también era parte del sistema colonial. Solamente que uno era la metrópoli y nosotros éramos la colonia. En el sistema neoliberal pasa algo parecido. Entonces, cuando definimos roles y discutimos cuestiones, también tendríamos que profundizar un poquito más en nuestra realidad, en la estructuración de un proyecto propio, un proyecto nacional propio, con un modelo propio. ¿Sí? Es muy interesante recordar, siempre que hablo de esto, el discurso del 1 de mayo del 74 de Perón, que inclusive llama al movimiento sindical como actor inseparable para la construcción de un proyecto nacional. Y yo creo, y veo que los dirigentes sindicales están trabajando en eso afortunadamente, que tenemos que profundizar el rol del movimiento sindical en la estructuración de un modelo de nación, de un modelo de país. Entonces, cuando planteamos concertación, diálogo social, consejos económicos y sociales, no estoy en contra, pero sí creo que hay que ser muy cuidadoso de cómo se estructura, con qué participaciones. Yo intenté hacer, de hecho, un modesto aporte desde lo técnico, desde el trabajo académico, una publicación de fin de año que después les puedo facilitar en la revista jurídica La Ley, hablando de los aspectos positivos y negativos que hay que evaluar para llevar adelante ese diálogo social. Entonces, todo esto, y hablando del movimiento sindical, ustedes ven que la centralidad del mundo del trabajo, para los que creemos en la tutela de las y los trabajadores, es a través de sus organizaciones gremiales. De hecho, los países más desarrollados llevan adelante la representación de sus trabajadores y trabajadoras a través de las organizaciones, sin ningún otro invento tan flexible como lamentablemente a veces quieren proponer por estas pampas. Entonces también necesitamos una reconfiguración de la subjetividad colectiva. ¿Qué es esto? También reconfigurar, refortalecer la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos como trabajadores y trabajadoras. Y el foco desde lo colectivo. Que el foco desde lo colectivo no es colectivismo. Yo siempre señalo, y en esto es muy interesante el discurso de Perón
primer Congreso Internacional de Filosofía, cuando habla, somos colectivistas de matriz individual, diferenciándose del sistema soviético, diciendo nosotros tenemos una visión colectiva desde lo colectivo. ¿Y qué visión colectiva más interesante, a mi criterio, ¿no?, que la visión de solidaridad colectiva que establecen los sindicatos? Ese nuevo pluralismo democrático en el cual los sindicatos son actores, yo creo que están llamados a ser actores fundamentales en nuestro país específicamente y especialmente. Porque son precisamente los protagonistas de un fenómeno de sostenimiento de derechos y particularmente en los últimos años, que creo que ha puesto nuevamente el valor de las organizaciones sindicales, con años de crecimiento que se recuperaron, pero también en momentos duros, siendo prácticamente los únicos que podían enfrentar ese modelo, con todas las dificultades y limitaciones frente a un adversario tan poderoso. Creo que en esta reconfiguración hay que enriquecer lo que denomino la gramática laboralista, nuestro vocabulario laboral, ¿no? En el mundo de hoy hace falta reconstruir, y creo que lo digo con convicción, se está avanzando en la reformulación, en el fortalecimiento de la organización sindical en el plano local, con la salvedad de que Argentina ya tiene una organización importante que no hay que descuidar desde ya, pero también la necesidad de organización a nivel regional o regionales de los distintos continentes y a nivel global. De hecho, existe una confederación sindical internacional, como ustedes conocen. Y ahí creo que una de las cuestiones para tener en cuenta, tomando el título de nuestra charla, el mundo del trabajo hoy, es precisamente construimos una modelización, cómo armamos un modelo. Y en esto, y lo digo también para revalorizar nuestro modelo sindical argentino, es una referencia, porque yo les decía antes del cortecito que sufrimos, el modelo es una referencia porque en un mundo donde el capital se concentra cada vez más, nuestro modelo sindical, que es un modelo concentrado, que hacer lo que enseñamos en las facultades, ¿no?, los que enseñamos derecho colectivo, que no es todo el mundo, en laboral, lamentablemente, es un elemento central. La concentración y la unicidad, ¿no?, son los dos conceptos. Y precisamente porque frente a esa concentración de capital, cada vez es más necesaria una concentración desde la representación de las y los trabajadores para poder intentar equilibrar. Cuestión que es muy difícil de encontrar un punto de equilibrio, pero que solamente a través de las organizaciones sindicales los trabajadores y las trabajadoras pueden acercarse a ese equilibrio. Y en algunos casos lograrlo, pero son cuestiones muy dinámicas de las relaciones laborales. Entonces, yo siempre quiero señalar, y me parece que en estos momentos, ¿no?, que nuestro país está atravesando esta pandemia, que está atravesando problemas propios de su situación, ¿no?, de la dramática situación en la que nos dejaron, creo que el modelo sindical, como señalo siempre, es una herramienta estratégica. ¿Y por qué? Porque este modelo sindical está pensado en varios sentidos. Este modelo sindical, cuando fue pensado y cuando fue estructurado por Perón, fue pensado en un sentido de, obviamente, tutelar los derechos de los trabajadores. Y tutelarlos precisamente a través de las organizaciones sindicales, porque las que garantizan la vigencia de los derechos laborales son las organizaciones sindicales. Miren, yo esto lo ejemplifico muy cortito, sobre todo para que lo entiendan. Ustedes están más familiarizados, hay dirigentes de distintos lugares, de distintos niveles, conocen más esto. Pero cuando uno lo tiene que explicar en una facultad, con chicos, si yo hiciera por arte de magia así,
y desaparecieran las organizaciones sindicales, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que se sostendrían los derechos laborales? Muy, muy poco. Entonces, esto es lo que yo digo cuando hablo de la relación entre la tutela estatal y la autonomía sindical. La regulación no excluye la autonomía. Y para poder llevar adelante esa autonomía se requiere de la tutela estatal también muchas veces. Para la plena vigencia de la libertad sindical, que es un derecho humano fundamental que los estados tienen que garantizar, no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, es imprescindible que el Estado se ocupe de dar el mejor escenario posible para la vigencia de esa libertad sindical. Y yo estoy absolutamente convencido, en 30 años, 29 años como abogado, no me han podido convencer de que existía una alternativa mejor al modelo sindical argentino. Porque, les decía, en ese rol estratégico, tutela derechos a través del sindicato de actividad, no solo a través del sindicato de actividad, no solo fortalece o le da derechos a los trabajadores de los lugares, de los establecimientos más grandes, sino que cuando contempla a todos también se está ocupando de los 3 o 4 que están en una dependencia chiquita o en un taller más chico que una terminal automotriz. Y además porque genera un fenómeno y un proceso de distribución de la renta o distribución de la riqueza que fue pensado en el marco de un modelo de industrialización para facilitar, tutelar, garantizar derechos, redistribuir riqueza, permitir el consumo de los productos que llevaba adelante el desarrollo de la industria nacional. ¿No? Yo siempre digo, y lo señalo en todos los cursos y lo quiero repetir hoy, no nos dejemos engañar. Miren, todo proceso de industrialización, por definición, es caro e ineficiente en sus primeras etapas, y si no tiene protección y tutela, y si no hay consumo interno, es muy difícil que se sostenga en el tiempo. Entonces me parece que tenemos que revalorizar, creo que tenemos que articularlo con otra herramienta estratégica que particularmente en nuestro país hay que fortalecer y mejorar, que es el sistema de inspección del trabajo. Para analizar, piensen que antes de la pandemia hablábamos de un 40% de informalidad. Hoy no sé sinceramente cuánto es, seguro es más. Entonces me parece que tenemos herramientas para el mundo de hoy, me parece que tenemos que reconstruir el discurso y me parece que las organizaciones sindicales, que a mi criterio es lo más organizado que tenemos para sostener un proyecto de país inclusivo, con justicia social, con libertad y que con solidaridad es algo que no debemos descuidar. Sé que todos y todas y cada uno y cada una de ustedes se ocupa día a día de trabajar en esto y me parece que el movimiento sindical tiene mucho para dar para la definición de ese modelo de país que estamos esperando, que a mi humilde entender es un modelo de país que requiere una industrialización, un consumo responsable en función de ese proyecto inclusivo, igualador y que permite la participación en la distribución de la renta. Para eso no debemos caer en las simplificaciones desreguladoras, ni en las cuestiones micros, ni en las cuestiones micros. Y voy a dar un ejemplo, y me hago responsable de lo que digo. ¿El teletrabajo es importante? ¿Es una realidad que hay que atender? Sí. Y de hecho, hace 10 años, cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, trabajamos y impulsamos su análisis y desarrollo, pero en el marco de la negociación colectiva. Hoy que estamos hablando de esto, se necesitan regulaciones, pero también les quiero advertir algo. No caigamos en la trampa del neoliberalismo de discutir solo las cuestiones micro. Y el teletrabajo dentro del mundo del trabajo no deja de ser una cuestión micro.
que es importante, que no hay que restarle atención, que hay que ser muy cuidadosos, y particularmente en el Estado, porque estamos viendo que el teletrabajo también no siempre organiza la vida, también la desorganiza. Ahora, no nos podemos quedar anclados en eso, sino también estar pensando en cuestiones estratégicas mucho más grandes en el plano nacional, regional e internacional. Porque si no, nos quedamos en eso y perdemos la visión global de la realidad, la versión estratégica de la realidad. Y hay otra cuestión en esta taxonomía que, para finalizar, quiero señalar también, ¿no? Porque es algo específico del sector público. Creo que hay que seguir trabajando, y hay muchos compañeros y compañeras de UPCN que sé que están trabajando en eso, en seguir fortaleciendo un laboral del sector público. Porque se ha avanzado mucho, miren si se habrá avanzado mucho, y gracias a organizaciones sindicales como UPCN, en poder regular a través de la negociación colectiva un montón de aspectos en el sector público. Bueno, para sostener eso, para defender eso, para seguir potenciando y haciendo crecer eso, es fundamental que se entienda en los ámbitos académicos, en los ámbitos profesionales y sobre todo en los ámbitos de la administración, porque las gestiones cambian, van y vienen y tocan en suerte mejores o peores funcionarios, que estamos hablando de derecho laboral. Hay derecho laboral, hay derecho del trabajo también en el sector público. No es meramente una relación administrativa, ¿sí? Obviamente estamos en la administración y todo el mundo tiene en claro que hay cuestiones que son específicas. Ahora, también hay que sostener esto, y por eso muchos estamos comprometidos con impulsar esto, con impulsarlo en ámbitos académicos, como la diplomatura que precisamente habla de relaciones laborales colectivas en el sector público, que agradezco a UPCN también por el apoyo que ha dado para llevarla adelante, sostenerla, y por muchos otros ámbitos, y me atrevo a decirlo desde mi humilde aporte, en que en ámbitos académicos, en ámbitos de investigación, uno va insertando eso en programas para que los profesionales del futuro, en abogacía, en relaciones del trabajo, vayan internalizando este concepto. Hace muchos años yo me acuerdo que un funcionario me decía, ¿cómo los trabajadores van a participar de definir cómo son las relaciones laborales, las contrataciones? Miren todo lo que hemos avanzado. Así que quiero agradecer nuevamente a UPCN, a la dirigencia de la organización, a todos ustedes, a todas ustedes por la participación en esta actividad, por permitirme compartir, realizar esta actividad. Más allá del corte, pudimos seguir adelante, así que vale doble y doblemente agradecido con todos ustedes, y quiero agradecer finalmente a la Escuela de Formación Sindical y a Marcela Manuel por la invitación para participar en esta actividad, con quien los dejo ahora. Compañeros, nos encontramos el próximo martes a las 5 de la tarde por este mismo canal. ¡Viva UPCN!